Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Hoy jueves 10 de agosto. Ya casi le llegamos al viernes y luego es mi cumple. Qué padre, ¿verdad? En viernes cayó mi cumpleaños. No sé desde cuándo no caía en viernes y me voy a dar el permiso de disfrutar este día como yo quiera, porque siempre decía que lo celebraba trabajando y como que se me acomodaron las cosas para que no trabajara mañana. ¿Cómo ve? Sí voy a trabajar, pero relajadamente. Pero bueno, hoy es día de San Lorenzo. Muchas felicidades a quienes lleven este nombre. Un abrazo para mi primo Lorenzo Noriega hasta el cielo, porque hace algunos años que ya dejó este planeta, esta dimensión, como dicen algunos. Y bueno, ayer tuve un lapsus brutus con esto que les vamos a poner. ¿Puedes ponerlo, Juan? Mi video, mi lapsus brutus. Mande, el Vitruvio. Lo platico. ¿Cómo se llama la pintura esta de las medidas perfectas? Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero que lo que medimos, lo que medimos de tal parte a tal parte es el doble de lo que se mide aquí. A mí me llama mucho la atención todo eso. Bueno, pues ese fue un lapsus brutus porque no me acordé que es el hombre del Vitruvio de Da Vinci. Y bueno, podemos poner la figura esa que te envié también. Fíjense los comparativos que tenemos. Dice ahí, no sé si usted alcance a ver, que el rostro se divide en 3 partes iguales y juntas representan 1/10 parte de la altura total del cuerpo. El hombre dice que mide lo mismo de la cabeza a los pies que de la punta de los dedos de una mano a la otra. O sea, medimos lo mismo. Si usted abre los brazos, va a medir lo mismo de la punta de los dedos de los pies a la cabeza. Desde los genitales es la mitad. Los genitales es la mitad del cuerpo de un hombre. El cuerpo mide 4 codos. Antes era la distancia de la mano al codo. Entonces, medimos 4 codos. Nuestro cuerpo mide 4 veces de la mano al codo. Y el espacio entre las piernas es un triángulo equilátero. El equilátero son, pues, los lados iguales, ¿no? Y el pie es la 7ª parte del hombre. Y bueno, esas son algunas de las medidas que nos arroja esta pintura que hizo Da Vinci, pero pues son las medidas, ¿qué dijimos? Perfectas. Del cuerpo. Las medidas perfectas del cuerpo. Yo leía, pues ya que hice ese lapsus brutus, leía que en West Point midieron a la gente para ver si eran ciertas estas proporciones, porque ellos lo hicieron en cuerpos supuestamente perfectos, ¿no? O sea, gente que hace ejercicio, que le echa kilos todos los días al cuerpo, que lo tienen como un templo, y casi. Vamos a los cumpleaños, ok. Hoy es cumpleaños, vamos a celebrar el cumpleaños de David Córdoba, ¿tenemos ahí? ¿Todavía no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Hoy es cumpleaños de personas que se visten de social. ¿Qué significa eso? Dice que no tienen problemas para interactuar, pero si los ves serios, pues es que realmente no toleran a la otra persona. Su energía es más magnética, es ese tipo de personas que contagian con su forma de ser, tienen una ambición tan grande que se convierte en su inspiración y no hay nada que no puedan lograr. Se proponen un objetivo y lo cumplen, son perseverantes y esa es la razón por la que siempre logran lo que quieren. ¿Quién cumple años hoy? Cumpleaños hoy Perla Suzuki. ¿Tú pones las fotos o yo los digo?
Ahí está. Perla Suzuki, es su cumpleaños el día de hoy. Sofía Rivera, también cumpleaños hoy. Denise Julián, este saludo se va hasta California. Denise, su mamá, su abuela, sus hijas, son tan guapas, son tan bonitas todas esta familia. Lorena Hernández Fernández, también cumpleaños hoy. Lorena es esposa, ahí miren, la estamos viendo. El que está ahí con ella es el maestro Manolo Madero, Oscar Manuel Madero. Fue dirigente del CENTE hace algunos años. Muchas felicidades. Marisela Bermúdez también cumple años hoy. Ella se fue hace unos días, creo que a Guadalajara, a celebrarlo. Ahí andaba con su pioresnada. Y bueno, también es cumpleaños de Lorenzo Kiwis, Cristina Ramírez, Damaris Pérez y David Córdoba. De David sí tenemos foto, ¿verdad? Y bueno, ayer me faltó felicidades a David Córdoba, un joven talentoso, muy dispuesto a lograr sus objetivos, como bien dice la descripción que leíamos de ellos. Felicidades retrasadas a Iván Galvez, Yasmín Robles, Roberto Corella, Miguel Ángel Parada Mendíbil. Ayer no los traíamos aquí en la lista. Y mañana, pues como les digo, fiesta nacional por mi cumple. Vamos a dar las felicitaciones a quienes mañana cumplen año. Hugo Valdés Ríos. Dicen que somos hermanos astrales, las personas que cumplimos años el mismo día. Así es que felicidades a mis hermanas y a mis hermanos astrales. Hugo Valdés Ríos, Manuel Robles Linares, doctor, muchas felicidades. Susi Castillo, Alejandro López Caballero, también cumpleaños el viernes mañana. Clara Leticia Olmos, Miguel Hernández Romero, Carlos Rivera, Fabián Serrano, hasta Arizona se va este saludo, Carmen Velasco, Ana Lucía López Samaniego, José García, Rumpeltinsky, ¿no lo dije bien? Rumpeltinsky, Andrade Sánchez, muchas felicidades, Rodolfo Alday y Luis Reinaldo Cepeda. Y me voy a adelantar al domingo porque cumplen años dos personas muy queridas, mi hermanito José Jesús Aguayo Noriega y mi amigazo del alma Hugo Harrell. ¿Cuántos años tenemos Hugo y yo sin vernos? No sé, pero hicimos la prepa juntos y ahí nació un amor de amigos muy, muy lindo. Muchas felicidades a quienes hoy tengan algo que celebrar y a los cumpleañeros. Y antes de pasar con nuestro invitado de hoy, permítame agradecer a Juan Berrios Ortega por su apoyo en la transmisión de este programa, a María Sinowi y a María Jesús Jiménez, quienes siempre están pendientes de que todo esto pueda llegar hasta usted. Hoy está muy interesante el programa. Vamos a conocer una historia de unos niños que vendían limones, una mamá que empezó a enseñarles sin decirles nada, con el puro ejemplo, a salir adelante, y ahora pues son hombres y una mujer hecha y derecha, pero ¿sabe qué? Son empresarios exitosos. Volvemos. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes.
en la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Comunidad sonorense y nos hemos acoplado, ¿no? Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado Arturo Puigferrat Trelles. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Bueno, es un apellido catalán, me dice español. Digo, no, es catalán, no es español, porque luego se enoja, ¿no? Son los Muy catalanes. regionalistas. No, pero ellos nos ganan, ¿no? Totalmente. Nosotros somos regionalistas, pero ellos nos ganan. Imagínate un catalán sonorense. Oye, sí, ¿no? Pues tú. Pero no, tú eres de ciudadano global, ¿verdad? Del mundo, sí. Exactamente, ajá. Sí, porque qué curioso, ¿no? Seguir encontrando gente que, digo, no quiero decir retrógrada, pero que no acepta muchas cosas que ahorita, digo, todos venimos de donde mismo al final de cuentas, pues, ¿no? Sí. Sí, o sea, mi papá me decía, come y va al baño, me lo decía de otra manera, ¿no? Come y va al baño, sí, es igual que tú, ¿no? Así es. Entonces, Y vamos para donde mismo. sí, nada más estaba leyendo yo que la chava esta que se cree Barbie, que dice que nunca se ha operado, pero es una muñeca, dice que vive de aire, que ella ni come ni toma líquidos, vive de aire. Quién sabe qué tan cierto será, pero bueno. Entonces, bueno, ella dice que viene de otro planeta. Ha de ser. Pues sí, está, de verdad está preciosa, ¿eh? Pero aparte para someterte a tantas cirugías, para parecerte una muñeca, yo creo que sí eres de otro planeta, ¿no? Digo, No la he visto, no sé. bueno, luego vamos a presentar esos detalles aquí. Pues bueno, Arturo Puigferrat Trelles es hermosillense de corazón, hijo de padres trabajadores. Se crió en la cocina de su mamá, nos platicaba doña María Cecilia Trelles, famosa por su sazón y bueno, también bajo el ejemplo de su papá, que era Francisco Puigferrat, que sí dices que sí nació allá, ¿verdad? En España. Sí, mi papá nació en Barcelona y pues les tocó la tragedia de vivir la guerra de los 0 a los 5 años. Mi papá literalmente vivió la guerra civil y aunque es una edad muy temprana, creo que de alguna manera siembra o te deja los años más importantes de la vida de un niño son precisamente los 0 a los 5 años. Y después ya tuvieron la fortuna de que regresa el abuelo de la guerra y se viene en el 46, debe haber sido 10, 11 años después. Ah, pero sí se viene con su familia. Se viene con su papá. Muy bien. Su papá después de la guerra llegó a tocar la puerta a su casa y cuando su hija le abrió no sabía quién era, no lo conocía. El aspecto había cambiado en algunos años de guerra y regresan a México a trabajar en el área textil, en las fábricas de textiles en México y después ya Maduro vino a Sonora, trabajaba, él era ingeniero civil y vino a la construcción de un hospital en Magdalena y ahí perdió, dicen por aquí, ¿no? Ahí se enamoró de mi madre. Y ganó, sí, perdió su libertad, pero ganó a una familia, ¿no? Y se quedaron a vivir aquí en Sonora. Él se quedó, bueno, viajamos por diferentes partes de la República por su trabajo, recién formado su matrimonio, y yo nací por México, otro de mis hermanos, otra hermana mía nació en Navojoa, otro hermano mío nació en Magdalena y el otro aquí en Hermosillo. Y después de vivir en diferentes ciudades de la República en la construcción, nos vinimos a vivir aquí a Hermosillo. Oye, me decías que ahí en Las Palmas. Sí, en las colonias Las Palmas se llama, el sur del Centenario, el bulevar, en el Malecón, ahí a una cuadra del Bulevar Serna. Ayer comentábamos que
¿qué es? Country Club, 5 de mayo, por ahí Los está. Igualados. Era una colonia de Los Igualados, me decían, Los Igualados. No, le digo, Los Igualados están para allá. Pero Los acá. Igualados del Centenario éramos nosotros. Muy bien, familia de esfuerzo, pues, ¿no? Sí, claro. Y me decías que tu mamá empezó a cocinar, o sea, tu mamá era genial para cocinar. A mi madre hasta la fecha, que tenemos la bendición de tenerla. Acabamos de estar en su casa comiéndonos un caldito de albóndigas delicioso. Y mi madre siempre una buena cocinera, como la mayoría de las mamás de aquí, que las educaron en la tradición de hacer comida, de estar en mi casa se comía en la mesa todos los días con papá, mamá y los 5 hermanos, y era juntos, llegábamos de la escuela y la tradición que era todavía no hace muchos años de las familias de comer en familia y de ayudarle después de comer a alzar, ¿no? Uno limpiaba los gabinetes, otro barría, otro trapaba, otro lavaba los platos, pero siempre los 5 con el ¿Y cuándo tu mamá descubre o cómo es que tu mamá empieza a cocinar para otra gente aparte de ustedes? Fíjate que mi abuelo sí le decía a ella que tenía ese talento, mi papá pues lo gozaba, el talento ese obviamente, y nosotros. Pero la necesidad finalmente de 5 hijos es la que la orilla a ponerse a trabajar y ayudar a la economía de la familia, que es la historia de muchísimos, de todos los mexicanos, ¿no? Y ver a la mamá trabajando. Y hoy en día es mucho más común que trabajen tanto papá como mamá. En aquel entonces, y ahora todavía muchas familias tienen la oportunidad de que la mamá se dedique a los hijos y el papá a trabajar. Pero en este caso los dos trabajaban. Mi papá como ingeniero civil trabajaba para la Dirección de Obras Públicas del Estado y estaba en la construcción de escuelas de educación pública. Entonces viajaba a Zarik, Potam, Bicam, San Luis Río Colorado, iba y venía. Entonces duraba toda la semana fuera. Sí, no había comunicación como ahora, ¿verdad? No, o sea, no. Pero tu mamá empieza a hacer comida para que lleven, empieza a recibir gente en tu casa. ¿Cómo fue ese proceso? Yo no recuerdo mucho, no recuerdo si de niño en alguna ocasión o algún domingo o algo, las paella en el porche de la casa puede haber sucedido, pero empieza como un negocio impulsada, según recuerdo, por mi abuelo, que le dijo y puso una super cocina enseguida de la casa. Enseguida de casa de nosotros, y mi abuelo vivía ahí también, y estaba otra casa que le dijo, en esa casa haz tu negocio. Y empezamos el negocio de la supercocina, y se llamaba Supercocina María Cecilia. Entonces tenían un mostrador ahí con una bufetera y había insertos con carne con chile y frijoles, arroz, comida casera, lo que comíamos en la casa. Sí, sí, sí. Pero todos los días. Había menús diferentes. Traigo hambre y no he comido y me estoy acordando de los chiles rellenos de mi mamá. Oye, entonces, a ver, eso era. ¿Nos muestras la foto de la señora, Juan? Ahí está, mira, no la habíamos visto. Y, juela, qué estufa tan fea y tan vieja, mira. No, pero vela qué feliz. Pero ella estaba feliz. Plena. Y esa foto es precisamente para mí una de las más emblemáticas de mi mamá. Hoy se la pedí. Y le digo, qué increíble tu expresión y tu cara de alegría y disfrutando lo que le gustaba cocinar. Pero fíjate, qué visionaria tu mamá estaba al cuidado de ustedes. O sea, 5 chamacos como quiera, son 5 chamacos, pues, ¿no? Sí. Estaba al cuidado de ustedes en su casa haciendo negocios. Sí. Lo que ahorita, después de pandemia, fue como, ay, qué visionario soy, se me ocurrió hacer esto. O sea, ya lo hizo tu mamá, pues. Sí. O sea, ya lo hicieron muchas mamás de nosotros y no lo veíamos como algo creativo, innovador, que te permitía movilizarte con los niños, pues, ¿no? Claro. Que lo más importante al final de cuentas eran los chamacos, ¿no? Sí, y ya estaba, y ya teníamos una edad de nosotros en la que de alguna manera ya podíamos cuidarnos solos, ¿no? Entonces mi mamá trabajando y nosotros en la casa y pues con las tareas de cada quien, ¿no? Porque íbamos a la escuela, entonces ya sabíamos que había que hacer la tarea y después de comer, pero ella estaba trabajando y había que tener en orden ¿Y tú todo, cocinabas, ¿no? ¿Con tu mamá? No, mira, siempre nos ha gustado mucho comer y por supuesto que sé cocinar y me gustaba mucho saber qué tenía. Entonces llegar de la escuela y estar a un lado de mi mamá, ¿y qué le echaste, mamá? No, pues que el chile colorado, pero es que si le pones muy alto el aceite se te quema, entonces tiene que estar bajito el aceite para que no se queme y que no se amargue el chile y vas aprendiendo.
Entonces, el estar viendo, aprendes. Y de niños también era la clásica que nos ha tocado a todos. Los papás están todavía el sábado ahí dormidos y los chamacos se levantan muy temprano. Y ellos, pues nos hacíamos desayuno nosotros, entonces hacíamos hot cakes y tocino y toda la faramaya y les llevamos a los papás el desayuno a la cama también. Y sí, siempre nos gustó cocinar y nos hacíamos comida nosotros, de eso, ¿no? Con desayuno, comida y cena. Y al ser una familia grande, pues aprendes muchas cosas de los hermanos también. Pero sí cocinábamos con mi mamá. Oye, y me platicabas tú que en una ocasión tenías 2 patinetas y que cortaste limones del árbol de tu abuelo. Me gustó mucho el título de vender limones el niño. Obviamente que era una actividad en ese entonces. No es mi historia como la de muchos empresarios que los muchachos y los niños tuvieron que trabajar por necesidad real de llevarle dinero a la mamá. Mi mamá no nos pedía el dinero. Pero yo nunca fui patineto, así que bueno para la patineta, ni era muy aficionado. Entonces teníamos esas patinetas y empezamos vendiendo limones clásica en el verano en la cubeta de limones del árbol de la abuela. Pero en una ocasión, en un verano, mi hermano Alejandro y yo cogimos esas patinetas y les acostamos era un mueble de madera que estaba hecho para meter un bote de basura y que no se viera el bote de basura, sino que fuera un mueble de madera. Lo acostamos arriba de las patinetas y le adaptamos las puertas, y etcétera. Entonces, mi tío José Arturo, que nos alcahueteaba todo, nos llevó al mercado de abastos, compramos una caja de manzanas, más los limones del árbol de la abuela, y empezamos a vender también limones. Le agregamos variedad al carrito, ¿no? Las manzanas. Y ya traíamos el carrito con las ruedas, entonces ya podíamos irnos más lejos, de una cuadra, ¿no? Y los limones de seguro estaban amarillos y las manzanas calientes, pero la gente, al tocarle la puerta al niño de 9 años y el otro de 13, todos sudados en agosto, ¿no? Porque nos sacaban a la calle. Váyanse para la calle y órale. Y las tías dormían la siesta, ¿no? Y nosotros nos íbamos a vender los limones y las manzanas y nos gustaba traer dinero, pues entonces yo creo que de ahí a mi hermano Alejandro y a mí nos viene los comerciantes. Y ya le fuimos subiendo de escalón y luego ya vendíamos pollo. Me tocó venderle pollo al Bobis, que estaba ahí en la Reforma, no sé si te acuerdas, había un supermercado en la Reforma y Doctor Paliza, el supercito del Bobis ahí como... que vendían comida también todo después. Vendía el Bobis después, sí. Ahorita ya hay un centro comercial ahí. Sí. Pero yo le vendía el pollo, que me daban precio ahí, un tío que trabajaba en Mezquital del Oro, creo era. Y entonces nos daban precio de mayoreo, yo se lo dejaba a él, pero le daba crédito. Entonces el otro lo ponía a venta y cuando lo vendía ya me pagaba a mí. Fíjate la economía circular, ¿verdad? Pero qué interesante, porque antes aparte la calle era segura, pues, ¿no? O sea, nos sacaban, aquí estuvo sentado otro mexicano chingón, Kurt, que dice Kurt Gerald López Portillo. Sí. Que su papá, ¿sabes qué los ponía a hacer a ellos? Hoyos en el patio de su casa. Para nada. Y le digo, ¿y qué hacían con los hoyos? Los tapábamos y hacíamos otro hoyo. Claro. Pero eso les dio una fuerza física de saber y mental de saber que puedes lograr cosas, claro. Pues, ¿no? Luego, un verano nos mandaron aquí, ¿no? A marrazos a quitar un piso. ¿Y qué sentías? Sentía que podías hacer cosas, ¿no? Entonces, eso nos dejó esas experiencias, ¿no? Mi abuelo nos llevaba, porque era minero, y nos llevaba al rancho o nos llevaba a la mina, que era otro rancho donde se trabajaban los minerales, pero nos llevaban y invitábamos a veces amigos. Y mi abuelo los primeros 3, 4 días nos ponía a trabajar y siempre había que destapar el drenaje o que esto, y decían, oye, ¿no venimos de vacaciones o veníamos? Y nos ponían una pela, pero disfrutábamos mucho, ¿no? Gran aprendizaje. ¿Licenciado en Administración? Estudié Administración de Empresas en la Universidad del Noroeste, me gradué en el Colegio La Rea. Soy orgullosamente hijo de la familia Soria en términos educativos, fueron mis maestros todos, desde el profesor Horacio Soria. Wow. Un gran ejemplo de hombre, sin duda, y tuve la fortuna de ser su última generación. Oye, pero me dices que trabajaste en Comercial Kellogg's, en Banco del Atlántico, en Jumex. O sea, podías haber hecho una carrera nacional o internacional. ¿Por qué te regresaste? Mira, ayer me preguntabas que si cuál era mi vocación. Y termina...
enseñamos o aprendemos, hemos aprendido muchas cosas por frases y cosas que obviamente tienen mucha razón, pero nos enseñaron que si estudiabas tenías mejores oportunidades. Eso es algo que nos dijeron. Tienes que estudiar para que puedas ser alguien en la vida. Y yo siempre tuve eso claro. Lo tuviste en la mente. Siempre. ¿Podemos hacer un corte? Claro, vamos. En la mente, todos podemos lograr lo que queremos, pero hay que ir por ellos y primero ponerlo en la mente. Volvemos. TVD Primera Plana, tu canal. Sí. Regresamos a Mexicanos y Mexicanos Chingones. Estamos con el licenciado Arturo Push Ferrat Treyes. Usted le puede decir como quiera, yo también le voy a decir como quiero. Él me dijo que así era el apellido. El Puig me dice, el Puig me dice, el Push, el Puig, Arturo. Y bueno, ya me dicen de todo, ¿no? Fíjate que a mi marido le dicen Push, pero no sé por qué. ¿Ah, sí? Pero no sé, se apellida Méndez. Pero bueno, ¿qué estamos hablando sobre la escuela, sobre la vocación y sobre la educación, que a veces en casa nos dicen muchas pendejadas? ¿Sí lo puedes decir, pendejadas? Bueno. Digo, como sociedad tenemos muchas ideas, claro, claro. ¿no? Pero yo digo que son pendejadas porque nos enseñan a decir cosas y las aprendemos. Como, ¿qué andas pues aquí correteando la chuleta? Dicen. Sí. Y no entendemos que el corretear la chuleta te pone en una posición que estás buscando alcanzar algo, cuando en realidad no es cierto. Como víctima. Pues. Sí, pues, porque si no correteas la chuleta, entonces no comes. Y cuando tenemos esa vibración de que andamos atrás de la chuleta, que la chuleta es el dinero. Okay. Porque no somos cavernícolas, no andan cazando al pollo, así, o sea, pero tiene una connotación de carencia. Y en lugar de corretear la chuleta, nos deberíamos de sentar a pensar para ser más productivos, porque no es el ejercicio, el físico o el exceso de trabajo el que te da el bienestar. Si fuera así eso, pues los albañiles y la gente que se pone una pela en los lavados automotrices o arriba de los aires acondicionados, pues fueran millonarios. O alguien que cocina o que trabaja 14 horas en una cocina. Gracias por los workahólicos. Pues cada quien encuentra lo que decías ayer, sí. Cuál es tu vocación, y fue un momento de reflexión para mí monumental el día de ayer, porque tengo 53 años y no todas las personas, o yo no lo haces muy seguido en la vida, decir, ¿cuál es mi vocación? O lo que platicabas ahorita, trabajé para Kellogg's de México, terminé administración de empresas, trabajaba para Banco del Atlántico y la perrié mientras terminaba y sentía y sufría, pensaba que no había oportunidades y veía difícil el panorama. Y caminar de Banco del Atlántico a la casa para agarrar el camión y luego irme al horario de trabajo a la Universidad del Noroeste hasta allá a la salida y regresar, y como dices tú, sin un peso en la bolsa, pues es difícil. Y el dinero no te da la felicidad, pero te da una tranquilidad enorme. No, pues hay que llorar en un cougar, no en un bocho. Es correcto. Entonces, y finalmente no hay que llorar por nada. Cuando aprendemos a agradecer por todo, por lo que sí o por lo que no, y entender y aceptar las cosas como son, nos da una oportunidad de tener una mejor y más real perspectiva de la vida. ¿Cuándo tuviste esa visión? Yo creo que como muchos mexicanos y ciudadanos del mundo, la pandemia definitivamente fue un parteaguas en mi vida. ¿Por qué? Definitivamente. Por lo mismo que todos, porque no tenías un panorama claro de
ni siquiera de poder salir de tu casa. Y no hay cosa peor que te quiten la libertad, porque entonces sí estamos jodidos. Si ya no puedes salir y hacer con libertad cualquier cosa que te guste o que no te guste hacer, pues está en riesgo el poderle traer comida a tus hijos. Y yo creo que ahí es un parteaguas en donde fue la situación y pueden haber sido errores y lo que tú quieras del gobierno o de quien haya sido, del que tuvo la capacidad para mantenernos encerrados. Pero he escuchado también, y esta no es pendejada, de decir que nos han enseñado que en las crisis hay oportunidades. Y como yo soy una generación que no he oído otra cosa más que crisis. Porque vivimos en crisis siempre. No, pues nací en 1970 en México y pues la crisis está desde entonces, ¿no? Devaluación, sí. Tras devaluación y tras devaluación. Y gobierno tras gobierno tras gobierno, porque ya nos dejaron claro priistas, panistas, morenistas, perredistas, petistas, y ahora todos unidos y señores entre todos. Siguen dejando mucho que desear, con sus debidas excepciones, como en todo ser humano, pero siguen dejando mucho que desear y nos tienen al país dividido, lo cual se me hace otra pendejada más grande. Yo atiendo a perredistas, a morenistas, a chairos y a fifís en el restaurante, a ricos y a pobres, y al que tiene dinero para ir a comer y pasarse suave un momento con su familia, porque recibimos a gente uniformada de la Pepsi o de la Tecate que le alcanza para ir a mi restaurante a comer. Entonces, creo yo que aprovecho el comercial para decir que como sociedad debemos de dejarnos de separar nosotros mismos. Por favor. Para saber que somos seres humanos todos y que al final, a pesar de todos los gobiernos que hemos tenido, los mexicanos somos chingones y salimos adelante, pues. Así es, no necesitamos al gobierno, pues necesitamos unirnos más nosotros mismos. Pero bueno, ¿cómo nace, o sea, cómo se te ocurre? Porque Santo Olivo tiene 8 años, ¿no? 7 años desde que compré el problema. ¿El problema? Sí, porque era un menudo problema tener un restaurante. Cuando yo me doy cuenta que termino la carrera, y me voy a trabajar a todas estas empresas maravillosas de las que aprendí muchísimo, y fue otra escuela o como una maestría, pero pasados 4 o 5 años, el tiempo que duraba, sentía ese vacío. ¿No eras feliz? No. Y entonces, ¿qué me pasaba? Y encuentras otra oportunidad y brincas y empiezas de nuevo. Y en todos lados me fue bien y decías, bueno, ¿por qué si me va bien al rato ya no estoy feliz? Y era eso, que yo estaba hecho para la independencia. Ayer me preguntabas, ¿cuál es tu vocación? Y entonces gente me dice, entonces tu vocación es la del servicio. Porque como estuve en ventas en el área comercial tantos años, me decían, pero esto es un chingón, tú eres un vendedor natural. ¿Cierto? Te puedo vender un refrigerador en Alaska. Si me pones a vender refrigeradores, porque le echo un chingo de ganas a lo que hago. Pero no quiere decir que esa sea mi mayor fortaleza. Entonces quizás la facilidad de palabra. Ni tampoco quiere decir que te sientas bien haciéndolo, pues, ¿no? Pues todo el mundo se siente muy bien cuando logra el proceso de la venta, tiene su chiste. Claro. Y lograr la persuasión y el que llega y te dice, quiero una tele. No, pues escoge, ven, mijo. Y eso no es vender. Es ir a vender un refrigerador a Alaska. Sí. ¿Y cuál? Y no, pues es que el mío. Y que entonces, tiene su chiste. Y entonces lograrlo, pero y luego que termina siendo un número nomás en las empresas. Y yo quería algo más. En alguna ocasión el mayor de mis hermanos fue el que me dijo, Luis, y me dijo, hermano, no necesitas más que tener una oportunidad en la que tú veas una llanta así de flotando, un flote, salvavidas. Un salvavidas, y aférrate a él, me dijo. Luis me enseñó eso. Y mi hermano Luis ha sido un gran empresario y un ejemplo también para mis hermanos y para mí. Y entonces empecé el tema del emprendimiento, y cuando estaba en la decisión de que ya no trabajaba para Springer y me había regresado aquí a Hermosillo y ya había fracasado una empresa de infraestructura deportiva que tuve y fue víctima o parte de la situación porque muchos contratos y de repente, entonces una mala administración, siendo administrador, pues terminas tronando empresas. Pero ¿qué crees? De los fracasos es de donde uno más aprende. Así es. Y no de los éxitos, porque esos luego nos los hacen éxitos. perder el piso y soy bien chingón. Sí, ¿no? claro. Y entonces fue que digo, me voy a dedicar a algo, y en ese pensamiento se me vino un restaurante, porque además que en esas etapas algunas veces ayudé a mi mamá y a mis hermanos en el negocio que teníamos, el Mediterráneo Restaurante,
pero obviamente siempre era mi mamá matriarca, ¿no? De decir, Claro. nomás sabes qué, que este es mi restaurante. Y bien, aquí y bien mando hecho, yo. Claro. y bien hecho. Claro, porque finalmente el que me diga, cuando tú abras el tuyo, haces lo que quieras. Porque yo le decía, mamá, debías de sacar las enchiladas sonorenses, se venden todo el año. Le decía, ¿por qué no? Y me dice, cuando tú tengas tu restaurante, pon lo que te dé la gana. Oye, te comentó algo del Mediterráneo. Yo le tenía pánico al baño. ¿Te espantaban o qué? No sé. No, prefería no ir, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo evitaba, a menos que fuera indispensable, así que no lo pudiera evitar. Al baño. Pero yo no podía, no me sentía segura. Sentía algo raro ahí. Pues una casa histórica ahí de... Sí, lástima que la tiraron. Vamos a hacer un pequeño corte, si nos Vamos. permites, para que nos platiques cómo nació pues el primer restaurante. Gracias. Volvemos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir. Desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-1202-68. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Por ejemplo. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con Arturo Puz Ferrat Treyes, lo dije bien, ¿no? Bueno. Él tiene ahora el restaurante Santo Olivo, pero nos está platicando cómo llega ahí, porque pues él ya estaba trabajando en Grandes Ligas. Entonces, siempre andamos buscando cómo sentirnos plenos. Esa debe ser nuestra lucha. A veces conocemos gente que deja todo por hacer actividades que lo hacen sentir mejor, artistas sobre todo, ¿no? Que viven de mucha hipocresía a veces. Pero nosotros también a veces la vivimos, nomás que no la queremos ver, ¿no? Entonces, tú te autodescubriste, tuviste una luz, tu hermano te ayudó, ¿cómo fue? Todo influye, ¿no? Por supuesto, pero la decisión al final es de uno. Y yo lo platicaba con mi esposa. Y le decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que me pasa? Que llega un momento en que ya no te sientes pleno, pues. Y decía Facundo Cabral, o dice, porque no ha muerto, ¿verdad? Que cuidado con el trabajo que aceptes, porque finalmente si haces algo que no amas, estás llevando el pan envenenado a tu casa. Y dichoso aquel que haga lo que disfrute, porque entonces nunca tendrás que trabajar. Así es. De ahí que los deportistas disfruten, o el entrenador de softball, tengo un gran amigo que disfruta mucho lo que hace y que es entrenador de softball, el Elías Salazar, y él es feliz haciendo eso. Entonces, si al final del camino lo único que te vas a llevar son los momentos, experiencias, memorias, no es el dinero. Así es. El dinero, creo que entonces le debemos de dar su justo valor y verlo como lo que es y disfrutarlo mucho en vida, ¿no? Es el vehículo, pues, para lograr cosas. Para todo lo que Ajá, quieras, sí. si quieres. Para lograr muchísimas cosas, casi todo. Menos Es que el la dinero es la felicidad. No. A ver, no, claro que no, porque si te pongo una maleta con 5 millones de pesos aquí, no te hace feliz. Te haría feliz que te los regalara, porque puedes resolver muchas cosas con él. Entonces, no confundamos. Sí te puede dar cierta felicidad el dinero, pero no va a ser permanente, ni debería de ser nuestra meta. El dinero es
En cambio, si lo que hablábamos de la chuleta, si yo me siento a hacer lo que me gusta y abro un restaurante, por ejemplo, o una empresa, lo que tú quieras, y empiezo a hacer las cosas y, oye, me gustó mucho lo que hiciste, vas a volver. Y esa dinámica te va a traer dinero finalmente a la mesa, porque es una actividad económica. Así es. Pero la vibración que tú emitas es distinta a la vibración que emitas de estar haciendo un trabajo que en realidad no lo estás disfrutando. Y esa es la que te vas a llevar. Esa va a ser tu verdaderamente experiencia espiritual. ¿Qué es lo que sentías cuando trabajabas y cómo eran tus emociones respecto de eso, ¿no? Y a propósito que tú me comentabas ayer de cuál era la vocación, y me lo empecé a preguntar, porque entonces el servicio es tu vocación, y te diría yo, no, porque si eso fuera, estuviera de mesero en el restaurante. Y estar ahí en el servicio es muy cansado y es tedioso, y lidias con gente que tiene sus propias ideas. El otro día una señora me regresó, no a mí, al mesero, una ensalada, porque estaba aderezada, y dijo, es que en ningún lugar aderezan las ensaladas, todo te lo traen aparte. Y yo dije, pues regrésala, y sí, no alegues, pues. Ajá. Pero yo en mi restaurante sirvo la ensalada aderezada, pues. Si la pides para llevar es otra historia, porque se va a remojar si te la mandas, entonces allá la aderezas en tu casa, pero los platos aquí se sirven. Pero bueno, ¿cómo nace? Me dices que primero abriste otro restaurante con un amigo. Abrí con unos amigos un restaurante en el Boulevard Quino, el restaurante Bermejo. Bermejo, ajá. Duramos 4 años ahí, y fue una experiencia. Pues al principio quizás como todo le empezó a levantar, pero luego fue muy flat, y no fue el negocio que esperábamos para los tres. Un gran aprendizaje sin duda para los tres, pero dentro de lo que aprendí, yo aprendí a escuchar a la gente y qué es lo que quería. Entonces, en aquel entonces, en el 2016, existía un restaurante en el Colosio que se llamaba La Piola, una franquicia a nivel mundial. Sí, claro. Y abrieron y tuvieron mucho éxito, y luego se empezó a venir abajo, pero en picada, así. Que tienen un horno fabuloso, ¿no? Sí. Y ahí es donde está Santo. Ahí es donde estoy yo. Entonces yo fui con estas personas y me ofrecieron en traspaso el restaurante, y les dije, está bien, pero no lo cierres, quiero comprarlo operando para la poquita gente que viene, quiero que me diga qué pasó. Porque antes sí iba y ya no. Y entonces nos metimos en ese restaurante, todavía tenía el Bermejo. Mis socios se quedaron en otro proyecto allá, y nos separamos, y yo me quedé solo aquí. Con la ayuda de un amigo, él me financió y me prestó el dinero con el que empezamos. 8 meses después pude abrir las puertas de Santo Olivo en julio. Acabamos de cumplir 6 años operando, julio 19 del 2017. Déjenme les platico porque está aquí hoy Arturo. Recibo de una amiga mutua una promoción de 0 pesos el descorche. El descorche gratis. Descorche gratis, ajá. Y me llamó la atención porque yo le platicaba que estoy muy molesta con un restaurantero, luego lo vamos a platicar, porque a un amigo que es cliente de ese restaurante le cobraron exageradamente un descorche, cuando pues si eres cliente, pues digo, apapáchalos, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, y le digo yo con ese recuerdo malo que tenía de esa experiencia, cuando recibo esa invitación, le dije, quiero entrevistarlo. Porque, aquí la gente no sabe qué es el descorche, y los que saben a veces se aprovechan, pues, ¿no? El otro día también llevamos un pastel a un restaurante. Era una mesa de 20 personas, llevas un pastel y te cobran 300 pesos de descorche por el pastel. Y yo, ¿cuándo empezaron a cobrar descorche por pasteles? No sé. Cuando se empezó a usar el llevar el pastel. En realidad se llama servicio de cubiertos. Ajá. Y bueno, nosotros les regalamos el pastel al cumpleañero, o es un detalle para el cumpleañero, pero ahora es la moda de llegar a la pastelería de moda y comprar el pastel y llegar al restaurante con el pastel. Pero si ya consumiste la comida, pues, ¿no? Está bien. Sin embargo, el restaurante, pues su negocio es vender comida, y también hace pasteles el del restaurante, y te vende el postre. Hay otras ciudades que si tú llegas con un pastel te van a decir, no, vaya, gracias, váyase a otro lugar porque aquí no lo puede abrir. Hay temas de salubridad inclusive, donde el del riesgo es el restaurante, y si tú te vas y te comes,
bueno, yo sí los acepto, yo lo acepto. Bueno, ahorita nos platicas cuál es la diferencia de Santo Olivo, porque vamos a hacer un corte. eso. Sí, volvemos. Sí, porque nos podemos poner... ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. ¿Qué va, no? Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones y estamos en la recta final del programa. Qué triste, ¿verdad? Porque nos quedaron muchos temas pendientes. Pero Santo Olivo, ¿por qué tenemos que ir a Santo Olivo? Santo Olivo, nosotros cocinamos en Santo Olivo. La cocina italiana es una de las preferidas de la gente. Nosotros cocinamos cocina italo-sonorense. Wow. Inspirados en la cocina italiana, cocinamos con productos siempre frescos y locales, de ranchos y granjas locales y de nuestro magnífico Mar de Cortés, que no viajan más de 100 kilómetros hasta tu mesa. Entonces, toda nuestra intención es tener un producto siempre fresco y local. Obviamente vendemos salmón y pescados que no se venden aquí. ¿Por qué ir a Santo Olivo? Porque nos den la oportunidad. Somos una familia que tenemos más de 30 años de trayectoria. Me va a regañar mi mamá, mucho más. Nosotros tenemos ahí en Santo Olivo 6 años y creemos en algo. Nuestra misión es que vivas la experiencia, que disfrutes y que regreses. Ese es el trabajo de todos ahí. Y en Santo Olivo encuentras un horno de leña magnífico en el que cocinamos además de las pizzas y nuestros panes deliciosos que se hornean todos los días ahí con harina, con masa madre. Horneamos también chamorros y costilla de res. Qué rico. Se queda en la noche durante la temperatura, el horno todo el día agarra temperatura y con la leña, entonces en la noche se cierra el gas y se queda la leña y ahí cocinamos chamorros y costillas. Wow. Que hacemos una pizza de chamorro deliciosa también. Súper jugoso. Ahorita yo los quiero invitar a que vayan a Santo Olivo a disfrutar el tema del descorche gratis, que es todo el mes de agosto. ¿Qué es el descorche gratis? En vinos, no en licores. Sí, en vinos. En vinos tú te llevas Ahí tu está, botella de vino preferida. Ahí estamos Alejandro, mi mamá y yo. Te llevas tu botella de vino preferida. Qué joven tu mamá. Sí. Y la energía que tiene, todavía tenemos mamá para rato. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Descorche gratis. Descorche gratis. En vinos. Sí, tenemos una aplicación ahorita que estamos promoviendo también para ordena y recoge. Si van las primeras 10 personas que vayan al restaurante y digan que vieron al chamaco que vendía en la tele, en tu programa. Que vendía limones. Que vendía limones y que es dueño del Santo Olivo, le van a dar un descuento especial. A los primeros días que vayan les van a dar un vale o algo para que lo utilicen cuando quieran. No tienen que ir a comer hoy, pueden ir nomás a recoger su descuento.
Y que les den también ahí la tarjeta de la nueva aplicación que tenemos para ordena y recoge, que ya no tenga que ser por teléfono. Tenemos el servicio, estamos en un equipo de gente increíble que hemos ido formando. Estamos apostándole todo al recurso humano porque sabemos que ahí es donde está el potencial y que es el mayor valor de nuestro negocio. Sin la gente que tenemos no seríamos nada. Oye, a mí me llamó la atención tu sistema de propinas. ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo, o sea, no es de decir que el recurso humano es lo más valioso, es de hacer algo por el recurso humano. Normalmente en los restaurantes la gente que va y trabaja ahí, una buena parte del ingreso es la propina, que es la generosidad de nuestros clientes. También aprovecho para decirle a la gente que sean generosos al dar la propina. No es limosna, es propina. Se la tienen que ganar definitivamente. Claro. Pero hay gente que si le dan 10 pesos, deja 10 pesos. Y trae el billete de 100, que también los puede dejar a lo mejor. Entonces, sepan que es gente que trabaja de eso y que necesita realmente el trabajo. Y si ellos se van de vacaciones, no tienen acceso a la propina, con nosotros sí. Aunque ellos no vayan a trabajar el día de descanso, ellos ganan la propina en proporción a su desempeño. Y siempre se les garantiza vacaciones, enfermedad o el día que falten, tienen su propina asegurada. O sea, todos saben que están trabajando para todos, pues, ¿no? Así es. Porque luego muchas veces los equipos hay fricciones y pues eso provoca que, digo, si no está la limonada lista o lo que no, el mesero no puede hacer su servicio, ¿verdad? Claro, así es. Muy bien. Quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad por compartir todas estas ideas y bueno, bienvenido. Gracias a ti. Oye, y felicidades por hacer ese tipo de promociones. Porque bueno, es cierto, o sea, nos aprovechamos, el hermosillense o el sonorense, no sé, se aprovecha mucho a veces de ciertas situaciones, pero qué bueno que tú dijiste, ahora pues, tú me vienes a meter botellas, sale, va el descorche gratis. Le damos gusto a la gente, si aquí tenemos esa costumbre, nos tenemos que acoplar a eso, pues, ¿no? También tenemos que ser flexibles con nuestro negocio y acordémonos de algo. El negocio no nomás es el dinero, sino la satisfacción de darle a tus colaboradores, de darle a tus clientes, de darle a tus empleados. Entonces, siempre y el fundamento de cualquier restaurante debe ser el servir. Así es. Entonces, nosotros no importa cuál sea la razón por la que vas o el estado de ánimo que entres a nuestro restaurante, vamos a procurar que siempre te vayas con una sonrisa y que te sientas como en tu casa, ¿no? Muy bien, o mejor. O mejor. Muy bien. Colosio en Plaza... En Plaza Cantabria. Cantabria. Muy bien. Ahí lo ubica Colosio. Santo Olivo Restaurante. Pasando el Quintero Arce. Sí, pasando el Quintero Arce, en La Rioja. Ándale, por ahí. Bueno, ya ahí lo sabe. Estamos. Santo Olivo Restaurante. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted que está pendiente de esas transmisiones. Por favor, sonría. Recuerda que siempre puede ser peor. Nos vemos el miércoles.